Capítulo 62. Una noche en el ayuntamiento. El parloteo en el ayuntamiento era fuerte. Leila había estado muy ocupada supervisando los preparativos de sus estudiantes. Justo cuando salía hacia el vestíbulo, la señora Greber se acercó, con el rostro enrojecido, mientras ensillaba a su lado. «Señorita Llewellyn, mire», susurró apresuradamente. «¿Qué es el duque Erard?» «Está aquí», chilló con bastante emoción. Leila sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. «¿El duque?» «¿Está aquí?», preguntó apresuradamente, mirando hacia donde la señora Greber había señalado. «Pensé que sería la señora Erard quien asistiría esta noche», murmuró al darse cuenta de que la señora Greber tenía razón. Matías estaba aquí. «Sí, es el duque, no su madre quien asiste». La señora Greber rió entre dientes, antes de arrullar con asombro, «y miren. Incluso trajo a su abuela», exclamó. Fue sorprendentemente fácil localizar al duque, sobre todo por la multitud que lo había rodeado en cuanto llegó. Fue justo en el momento en que ella lo miraba cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Leila sintió que el pecho se le encogía de repente bajo su mirada y echó la cabeza hacia adelante en una ligera reverencia, fingiendo que lo saludaba sin decir palabra desde lejos. Por suerte, no interactuaron demasiado, ya que él fue rápidamente arrastrado por la multitud. Leila suspiró aliviada ante su desaparición. «Oiga, señorita Llewellyn, usted vive justo al lado de Arbis, ¿verdad?», preguntó la señora Greber, y ella asintió. «¿Entonces eso significa que usted también lo ve a menudo?». La señora parecía bastante abatida por la desaparición del duque, sin darse cuenta de cómo Leila se movía incómodamente. «Bueno, supongo, a veces», murmuró, con las manos entrelazadas mientras se movía nerviosamente, sintiéndose absolutamente culpable aunque no tenía motivos. La señora Greber suspiró, haciendo un ligero puchero. «Ah, qué suerte», suspiró de nuevo. «Es un placer ver un rostro tan guapo todos los días». Incluso de lejos, terminó antes de alejarse para volver al ensayo del coro, ya que le habían encomendado la función de la clase alta. Desde el picnic del otoño pasado, el celebrado en Arbis, la señora Greber le había cogido mucho cariño al duque Erard, y nunca perdía la oportunidad de elogiarlo y elogiar sus hazañas. Elogiaba lo maravilloso que era, lo elegante que caminaba o lo aristocrático que se comportaba. Con un suspiro de alivio, Leila también se unió a los demás profesores para los preparativos de último minuto, cuando finalmente se encontró cara a cara con el duque en el pasillo. Sus pasos vacilaron un momento, antes de recuperar la compostura y seguir caminando. Esperaba que no la viera pasar. Parecía estar conversando con un señor mayor. No pudo evitar detenerse al pasar junto a él, solo para echarle un último vistazo. Desde donde estaba, parecía tan alto que la larga sombra que proyectaba sobre el suelo de mármol lo hacía aún más imponente. El traje que vestía acentuaba su figura esbelta, aunque también se ajustaba perfectamente a cada músculo firme de su cuerpo. Desde niños, la hacía sentir muy temerosa e incómoda a su lado. Y a pesar de los numerosos elogios que escuchaba sobre él, no podía comprender por qué lo tenían tan en alta estima, ya que ella, obviamente, pensaba lo contrario. Incluso ahora, ese hecho seguía siendo inalterable para ella, aunque ahora entendía por qué era tan respetado en su comunidad. Desempeñó a la perfección su papel como el estimado duque Matías von Erard, haciéndoles creer a todos que había nacido para ser respetado. Si supieran, como ella, lo infantil que podía ser. De hecho, le resultaba extraño verlo de una manera tan respetable. ¿Podría siquiera describirlo como su hermosa pesadilla? Además, sus ojos brillaban a la luz. ¿Qué espera, ojos? Leila parpadeó, antes de darse cuenta de que Matías la miraba directamente, con el cuerpo ligeramente girado hacia ella mientras hablaba con la persona que tenía delante. ¿Por qué me mira?», se preguntó, sintiendo que sus mejillas se enrojecían al sostenerle la mirada. Aunque sus ojos no delataban emoción alguna, pudo ver cómo la comisura de sus labios se elevaba en una sonrisa imperceptible. «Señorita Llewellyn, ¿qué hace aquí?». Una voz interrumpió su silenciosa interacción cuando Leila se giró rápidamente para encontrarse cara a cara con la directora. Se acercó a ella, evaluándola momentáneamente antes de asentir con satisfacción. «Vamos, deja de perder el tiempo,
tenemos más invitados que recibir, le recordó con suavidad, empujándola suavemente hacia la dirección en la que debía estar. La directora condujo a Leila hacia donde los demás profesores habían estado holgazaneando, que casualmente era donde también se encontraban Matías y su abuela. Como estaba a merced de la multitud, evitó cuidadosamente. Chocaba con cualquiera, se movía bruscamente de un lado a otro cuando alguien se acercaba demasiado. Antes de darse cuenta, estaba justo al lado de los Erard, dentro del campo de visión de Matías. No había forma de escapar sin tener que conversar con él. Leila contuvo el nerviosismo que sentía al estar tan cerca de él después de su prolongada separación. Matías había estado ocupado interactuando con los demás, tanto invitados como profesores, cuando notó que Leila había logrado ponerse delante de él. Ella apartó la mirada, esperando ganar tiempo, pero vislumbró una creciente sonrisa burlona. Bajó la mirada, absorta en la visión de sus zapatos lustrados, y empezó a pensar en la inminente actuación de sus alumnos. Desafortunadamente, a pesar de todos sus preparativos, no esperaba ser el blanco de una broma al final de la noche. Después de que la multitud se calmara a su alrededor, Norma finalmente se tomó el tiempo de evaluar a su nieto. Ladeó la cabeza mientras lo observaba críticamente, percibiendo el ligero brillo en sus ojos. «Te ves muy animado últimamente, Matías», señaló con una sonrisa en cuanto se sentaron. «¿Hay algo que quieras decirme?», tarareó, esperando ansiosamente una respuesta al repentino cambio de humor de su nieto. «No, abuela, no», respondió con sinceridad, sin querer revelarle nada, con una sonrisa apaciguadora. Norma se sintió decepcionada porque Matías no sentía la necesidad de compartir con ella ningún progreso en su vida diaria. Sabía que algo había cambiado. Actuaba de forma diferente, desprendiendo una sensación de mayor ligereza. Casi parecía a alguien de su edad. No la malinterpreten, ella sabe que su nieto era una de las personas más atractivas del mundo. Nunca se había comportado como de su edad, siempre tan maduro. A veces olvidaba lo joven que era en realidad hasta que notaba el ligero brío en sus pasos, o lo ligero que parecía. Casi más feliz, incluso. Un pensamiento absurdo, si se quiere, pero uno del que no estaba dispuesta a arrepentirse. «Ah, bueno», tarareó, apartándose de él para mirar hacia el escenario mientras los demás seguían acomodándose a su alrededor. «De cualquier manera, me alegra verte así». Al fin y al cabo, solo sentía curiosidad, pero si Matías se sentía más cómodo con que ella no lo supiera, ¿quién era ella para indagar más? Se quedaron sentados en silencio, Norma conversando un par de veces con la gente que se acercaba a saludarlos. Se dio cuenta de que, en toda su interacción, Matías parecía bastante aburrido, con la mirada fija en un lado y en otro, antes de que una ligera postura encorvada le indicara que todo le parecía un poco aburrido. «Sé que estas cosas pueden parecerte triviales, Matías, pero me gusta verlo como una oportunidad para recibir apoyo y respeto en estas reuniones», le dijo, en voz tan baja que solo ellos dos pudieron oírla. «Y me alegra saber que, a pesar de tus obligaciones como cabeza de familia, aún encontraste tiempo para participar diligentemente en eventos como este». Se giró hacia Matías y le dio una palmadita cariñosa en la barbilla, a lo que él automáticamente le besó la palma. «Oh, tu abuelo y tu padre no eran ni la mitad de hombres que tú a tu edad. Y de eso estoy muy orgullosa». Lo elogió. Era realmente la obra maestra de Erard. El público había apodado a Matías como la obra maestra de Erard. Habían presenciado su arduo trabajo y gloria en las hazañas que había realizado aquí y allá. Norma no pudo evitar sonreír al recordarlos a todos. Y aunque quisiera ser modesta al respecto, coincidió plenamente con el público. Se entristeció al sobrevivir a su esposo, así como a su hijo, pero creía que era para ver a su nieto elevarse y superar las expectativas que se le tenían, y verlo prosperar en ella. Para traer gloria a la casa Erard una vez más cuando su último patriarca los dejara. De repente, las luces se apagaron, dejando a la multitud boquiabierta de sorpresa mientras Norma estaba ocupada admirando a su nieto. Un redoble de tambores comenzó cuando algunos focos comenzaron a parpadear de un lado a otro antes de posarse en el escenario. La multitud se quedó en silencio, y el presentador finalmente apareció en un soplo de humo en el escenario. El público comenzó a aplaudir ante la dramática entrada, incluido Matías mientras se enderezaba en su asiento,
pero no por lo que estaba sucediendo en el escenario, ¿o no? De hecho, sus ojos estaban fijos en Leila. No podía creer cómo se le había pasado por alto antes, pero ella lo llevaba. Llevaba ese exquisito collar que poseía. Sí, tras una inspección prolongada, estaba seguro de que era su collar de esmeraldas el que llevaba. Matías sintió una profunda satisfacción en su interior, amando que ella lo llevara puesto. Le hacía sentir como si la hubiera marcado, y ella anunciaba con orgullo al mundo que le pertenecía solo a él. Si ella sabía o no que él se sentía así cuando lo llevaba, no le importaba. Ella era suya. Finalmente logró sacar. Dejó de mirarla y se concentró en la obra. Prestó atención a la introducción de la obra y observó a los estudiantes actuar, observando atentamente a cada uno. La obra trataba sobre unas hadas que vivían en el bosque. Cada niño llevaba alas translúcidas, con purpurina distribuida estratégicamente para darles efectos brillantes. Caminaban y actuaban con destreza, recitando sus diálogos con nerviosismo. El público se maravillaba y se maravillaba con la obra, riendo entre dientes cuando hacían algo adorable. Descubrió que los reconocía como los niños que habían ido a un picnic con Leila en Arbis. El recuerdo de ella lo llevó a buscarla, con la mirada fija en la parte inferior del escenario, donde Leila observaba atentamente a sus alumnos. Observó su interacción con ellos, notando de vez en cuando cómo los niños miraban nerviosos a su maestra entre la multitud en busca de pistas y confirmación de que estaban haciendo lo correcto. De repente, la niña más pequeña, y probablemente la más joven, comenzó a llorar a gritos, sorprendiendo al público y al duque. El lamento resonó por todo el recinto, desviando momentáneamente la atención de todos de la obra. Matías reconoció entonces a la niña que derramó helado sobre la ropa de Leila en aquel picnic. ¿Cómo se las arreglará la señorita Llewellyn con esto?, se preguntó, ladeando la cabeza mientras intentaba imaginar cómo estaría Leila en ese momento. A juzgar por cómo se enderezó, indicándole en silencio con las manos que se relajara, ella misma estaba empezando a ponerse nerviosa. «¡Ay, Dios mío!», suspiró Norma. Matías la miró de reojo antes de volver a prestarle atención. La niña estaba inclinada sobre el escenario, mirando fijamente a Leila mientras intentaba alcanzarla. «Maestra», gritó la niña, y su voz resonó en la sala, ahora silenciosa. Todos los demás niños actores también interrumpieron su presentación, distraídos por la repentina interrupción. En ese momento, estaba claro que el papel de la niña, cualquiera que fuera, era nulo, lo que hizo que los demás niños también entraran en pánico, preguntándose qué hacer. «¿Qué vas a hacer ahora, Leila?», preguntó Matías mentalmente, entrecerrando los ojos al verla. Finalmente, la directora se dirigió discretamente hacia la maestra novata, susurrándole al oído. Lo que haya dicho, había puesto a Leila tensa. Observó cómo intercambiaban algunas palabras, Leila negando con la cabeza frenéticamente ante la insistencia de la directora. Al final, sin embargo, la directora se salió con la suya y Leila se resignó a su tarea. Con cautela, se levantó de su asiento entre los profesores y subió lentamente al escenario. Apartó con cuidado a la niña que lloraba y le secó las lágrimas. Ahora le hablaba a la niña, apaciguándola suavemente, supuso él, desde detrás del arbusto de flores artificiales que usaban como atrezo. La niña se aferraba ahora a su maestra, y Leila dejó escapar un suspiro de derrota antes de acariciarle la espalda con las palmas de las manos para calmarla. Cualquier retraso adicional solo aumentaría el pánico entre los niños inexpertos. Justo cuando Leila planeaba bajar del escenario con la niña, la directora se acercó de nuevo y le entregó un fajo de papeles. Matías la observó palidecer al verlos, intercambiando palabras frenéticamente con la directora. La directora intentó llevarse a la niña que lloraba, pero la niña se negó. Con eso, dejó a Leila y a la pequeña en el escenario. Creo que reconozco a esa maestra», comentó su abuela, entrecerrando los ojos para ver mejor a Leila. «Sí, no es la hija adoptiva de Bill M», exclamó en voz baja, complacida de ver un rostro familiar. A regañadientes, Leila regresó, agarrando el brazo de la niña mientras la arrastraba con cuidado una vez más. Comenzó a esconderse detrás de un arbusto demasiado pequeño y a hojear los papeles con bastante prisa. Observó a la multitud un par de veces, carraspeando al respirar hondo.
Era divertido ver cómo su rostro se ponía más rojo a cada segundo. Cuba, miren esto, rió Leila nerviosamente. Han florecido unas flores preciosas, terminó torpemente, tartamudeando, dejando a Matías perplejo al verla tan torpe ante semejante público. Parecía que ver a alguien más nervioso les daba a los niños un impulso de confianza, y la obra comenzó de nuevo, cada niño adquiriendo más confianza en su andar y su actuación. Aunque sus líneas eran cortas, Leila parecía no encontrar la compostura cuando le tocaba decirlas. El público se reía disimuladamente, intentando disimular su diversión cada vez que llegaba su turno de hablar. Era divertidísimo ver a Leila tan torpe y seria en su tarea. Intentaron no reírse demasiado, de verdad que sí. Pero entonces, uno de los espectadores soltó una carcajada inesperadamente fuerte cuando Leila dijo una frase, y de repente se rompió la barrera. Todo el ayuntamiento se llenó de risas estruendosas, finalmente incapaces de contenerse. Incluso su abuela, que había intentado ser lo más respetuosa posible, soltó una carcajada junto a la multitud. Matías volvió a mirar a Leila, con la cabeza apoyada en los nudillos del reposabrazos. Ladeó la cabeza mientras la observaba con el ceño fruncido, apenas perceptible en la penumbra. La niña finalmente había dejado de llorar y ahora estaba sentada inútilmente junto a Leila, agitando las manos. Finalmente, la niña miró a su maestra y, como si quisiera agradecerle, se quitó la corona de flores y la colocó torcida sobre la melena dorada de Leila. Por desgracia, los esfuerzos de la niña habían pasado desapercibidos, ya que Leila estaba demasiado concentrada en leer el guión. ¡Qué fiesta tan genial! Jajaja, rió dramáticamente, pero la expresión severa de su rostro le daba un toque de humor. Estoy tan emocionada. Entonces levantó la vista y sonrió tímidamente al público. En ese momento, Matías finalmente resopló antes de reírse con la multitud. Leila ya estaba prácticamente roja, igual que las rosas de su corona de flores, pero se obligó a continuar con la obra. Matías ya podía predecir que en la obra, el público esperaba con ansias el momento en que Leila hablaría de nuevo. Y, en consecuencia, también podía predecir que, entre todas las presentaciones de hoy, esta obra de los años inferiores sería la comidilla del pueblo a partir de esa noche. Cuando la obra finalmente terminó, y Leila por fin terminó su parte, salió corriendo del escenario, sonriendo cortésmente, pero apresuradamente, entre los cálidos aplausos del público, solo para ella. Matías también se encontró aplaudiéndola. La hermosa hada de las flores lo había entretenido muchísimo esa noche, quien terminó siendo la estrella del espectáculo.